Bueno, me pidieron, yo sé que están ansiosos de escuchar esto, porque ya lo habíamos visto en la charla anterior, la seroconversión en usuarios de PrEP y de ITS también en usuarios de PrEP. Mis conflictos de interés. Entonces, vamos en dos slides a hablar un poco el resumen de las indicaciones de PrEP para recordárselo a todo el mundo y después vamos a hablar primero sobre la seroconversión en PrEP y posteriormente ITS con un mensaje final. Este es el resumen de esquema elegibles para PrEP. Tenemos para todos los... Ah, no, por favor. Oye, a mí se ven súper lindos igual. Lo ven, ¿no? Todo de nuevo, ya. Entonces yo... pues, vean mis conflictos de interés, por si acaso, si les interesa. Ya, entonces ahí sí. Ya, muy bien. Este es el resumen de esquemas elegibles para PrEP, para distintas poblaciones. En nuestro país solamente tenemos disponible TDF como tenofovir y fumarato, pero existe la posibilidad vía privada usar TAF con entricitabina. Y bueno, ahora vimos cabotegravir netamente como uso compasivo porque aún no está registrado para PrEP puntualmente. Pero como resumen, hombres que tienen sexo con hombre, TDF, entricitabina oral diario, que es probablemente la forma más usual que se está usando, el porcentaje mayor usa de esta forma, y tenemos el on demand, con la salvedad de que está mucho más validado para hombres que tienen sexo con hombre por vía anal. El receptivo anal y lo otro que hay que ser hay que explicarlo bastante bien porque si no vamos a tener los problemas que vamos a ver después, de que son de 24 a 2 horas del acto sexual y luego un comprimido a las 24 y un comprimido a las 48 horas de que se tomaron el comprimido, no desde que tuvieron el acto sexual, con la salvedad de que las 48 horas se mantienen hasta la última actividad sexual. Cabotegravir inyectable a nivel internacional y el TAF oral diario que también no está validado para on demand. En mujeres cis y transgénero femenino, el TDF oral diario y bueno, cabotegravir inyectable internacional y para hombres heterosexuales y transgénero masculino, el diario, el TAF diario y el cabotegravir inyectable. Por lo tanto, on demand solamente hombres que tienen sexo con hombre. ¿Qué pasa con la seroconversión en PrEP? ¿Por qué puede fallar el PrEP? Lo más frecuente en toda la literatura es la poca adherencia. Y sabemos que cuando la adherencia al PrEP es menor del 90%, la posibilidad de fallo es mucho mayor. Y eso está demostrado por los estudios del FEMPREP con adherencias menores del 5% que tuvieron que ser detenidos previamente. Pero también puede ser que cuando empecemos PrEP esté la persona iniciando una infección aguda y se nos pasa. Por eso, en general, la guía nuestra establece un control al mes, un poco para la detección de la primera infección y cada 3 meses los controles habituales. Y lo otro, que ya puede ser mucho más raro, porque en nuestro país, pero también a nivel mundial, el adquirir una cepa resistente al PrEP. Igual hay países que tienen porcentajes de resistencia de entricitabina y de tenofovir superiores al 5%, que pueden tener más riesgo de fallas de PrEP, pero en nuestro país los niveles de resistencia a ambos es menos del 1%. Y tener claro que cuando una persona tiene una falla a la terapia antirretroviral por resistencia, entrega resistencia cruzada en la transmisión de su virus a alguien que vaya a iniciar PrEP y por eso puede fallar el PrEP. Y el PrEP puede fallar y esa persona en sí puede llevar a falla la terapia posteriormente por resistencia transmitida. Y hay que empezar a recordar, para los que somos más viejos, los estudios, los fármacos iniciales de las terapias antirretrovirales. Y la entricitabina, nosotros teníamos un curso de resistencia todos los años, 3 días, escuchando puras mutaciones. Por eso estamos así. Eso nos pasa. Pero bueno, entre citamina, la M184B y la M184I son las mutaciones más frecuentes, dan alta resistencia a la entricitabina y a la lamivudina y disminuye, sí, el fitness viral, que se llamaba en esa época, o capacidad replicativa del virus. El virus se hace menos efectivo para replicar. Tenofovir, la K65R, es la resistencia la mutación más frecuente que genera resistencia al tenofovir e intermedia Vacavir, DDI, que ya salió del arsenal, entre citabina y la mibudina, pero aumenta la susceptibilidad al ZT, que también ya salió del arsenal de terapia antirretroviral como tal.
Y la K70EG, que tiene una sensibilidad disminuida del tenofovir, de la vaca viril DDI, pero que no genera muy poca resistencia a anticitabina y el 3TC. Y cabotegravir, que como lo estamos usando hace muy poco tiempo, de a poco van saliendo las mutaciones y la K148R o K, la E138K o E y la ER263K son las más frecuentemente descritas. Ahora, ¿qué tan rápido se van generando estas mutaciones? O sea, si yo tengo alguien que empieza y hace, no tiene muy buena herencia, ¿qué tan rápido van a aparecer? O la seroconversión por una primoinfección, una infección aguda, ¿qué tan rápido van a aparecer? La M184B es la que se desarrolla mucho más rápido en relación a la K65R o la K70E. Los estudios de monoterapia iniciales de entricitabina y la lamivudina mostraban que la M184B empieza a aparecer la resistencia a las 2 semanas de uso. En las 2 semanas, el 20% de los individuos que usaban solo monoterapia con lamivudina, que era en realidad ya tenían la M184B a las 4 semanas el 60% y a las 12 semanas el 100% estaba resistente. Y los estudios de monoterapia con tenofovir, las mutaciones emergen más o menos a los 28 días de la monoterapia. El promedio es de 2 a 12 semanas. La K70E o G aparece a las 2 semanas y la K65R, bueno, ahí me equivoqué, aparece después de las 8 semanas. Por lo tanto, primero aparece la 70 y luego la K65R. ¿Qué pasa con los estudios de terapias, de biterapias en realidad, que se usaron inicialmente, que claramente ahora usamos lo que se llaman las terapias duales, pero estas eran las biterapias que se usaron antes de que apareciera la terapia antirretroviral altamente efectiva o la HART, que estos son estudios del año 1995. El estudio NUCA, el 3001, que estudió, comparaba AZT, monoterapia, 3TC, monoterapia o biterapia con AZT 3TC, la M184B aparecía en las primeras 12 semanas en el brazo solamente que estaba con 3TC. Al año de seguimiento, la M184B estaba en el 87% de los que estaban con biterapia y en el 100% de los que estaban solo con 3TC, y el 32% tenía resistencia a AZT cuando estaban en biterapia versus 61% del brazo que solamente estaba ZT. Esto un poco por esta fitness viral disminuido que tenía la M189 y que mejora un poco la sensibilidad de la ZT. Y el estudio NUCBUT del año el 3001, también en el año 95, comparó AZT3TC versus solamente AZT. Esto es una cosa que yo creo que nadie haría en estos momentos, pero se vivió. Yo estaba naciendo en el 95, pero se vivió en esa época. El 95% de la M84B en biterapia a las 8 semanas y a las 24 semanas el 25% tenía resistencia a la ZT en la biterapia, el 69% en monoterapia. Por lo tanto, se demuestra que aproximadamente a las 4 o 6 semanas y antes de las 12 semanas, ya el que esté con biterapia tiene la M184B. Estudios de biterapia con tenofovir 3TC no existieron, porque ya se sabía que la biterapia, cuando salió tenofovir, ya se sabía que la biterapia no era efectiva. Por lo tanto, podemos resumir de los estudios que hay de PrEP, que son estudios randomizados, establecidos, ¿qué pasó con los que convirtieron en los distintos estudios que demostraron por lo menos o que hicieron genotipo en su población? Los que tuvieron infecciones post-enrolamiento y que fueron infecciones asociadas a una muy mala adherencia, están descritos en el FEMPREP, en el IPREX, en el TDF2, en el PANEPREP, en el VOICE y en el HyperGay. El HyperGay es el único que era on demand, todos los otros eran el uso diario. Y ahí ven ustedes, del total de estos estudios hubo 160 seroconvertidores por mala adherencia, y a los que se encontraron de esto específicamente resistencia a alguno de los fármacos, solo un 0,6%. O sea, uno en el panel PrEP tenía resistencia a tenofovir por la K65R y 15 para la implicitabina, o sea, el 9,4%.
O sea, estos estudios también validan de que lo más frecuente es hacer resistencia a la lamivudina o la entricitabina. Ahora, ¿qué pasa con los que hicieron infección aguda durante el momento en que se enrolaron para el PrEP? Estaban cursando la infección aguda y pasó desapercibida. Lo mismo, hubo 19 casos de infección por VIH durante este enrolamiento en los distintos estudios en total, y de esto, uno, la K65R, el TDF2, el 5,3%, bueno, el N es más chico, y 7 con resistencia a la M184B, o sea, 36,9%. Por lo tanto, es probablemente de la terapia lo que vamos a perder en alguien que tenga mala adherencia y haga resistencia al PrEP es la pérdida del 3TC como tal, y muy rara vez vamos a perder el tenofovir. Este estudio sorprende porque es muy bonito, que es un estudio posterior, un estudio poblacional que se hizo en Nueva York, donde vieron a usuarios de PrEP versus quienes nunca empezaron PrEP y los fueron siguiendo en el tiempo para ver qué pasaba con la aparición de PrEP, o sea, los que estaban con PrEP, los que hacían resistencia y qué hacían con sus mutaciones. Llegaron a tener 3.685 personas en seguimiento, 91 usuarios de PrEP y 3.594 que nunca usaron PrEP. Y lo que ustedes pueden ver que se identificó en los que usaron PrEP solo mutaciones para la entricitabina con la M184B y no hubo resistencia a tenofovir. Y también hubo muy pocos casos, sí, en los que nunca usaron PrEP, resistencia tanto a la M184B como al tenofovir en la K65R, porque en Estados Unidos la tasa de resistencia comunitaria es mucho mayor que, por ejemplo, en nuestro país, pero igual es bastante baja. Por lo tanto, uno debe siempre pensar cuando un usuario con PrEP falla, la resistencia a la entricitabina con la M184B. ¿Qué pasa con cabotegravir? Ya nos mostró el doctor Brione el HPTN 083 como diseño de estudio. Este es poblaciones, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. El 084 es en mujeres cis y mostró claramente la superioridad de cabotegravir en la prevención de adquirir VIH versus tenofovir, difumarato, el TDF con FTC oral diario. Y sí hubo casos de positividad en cabotegravir y ellos estuvieron asociados principalmente a las mutaciones que hablábamos al inicio, la E138E, la K148 y la R63K, principalmente en 3 pacientes. Por lo tanto, hay que tener ojo que también van a aparecer resistencia a cabotegravir si la adherencia es mala. Por lo tanto, uno tiene que saber muy bien a quién está indicando cada uno de las alternativas de PrEP que vemos al inicio: TDF, TAF, cabotegravir. Y en el HPTN 83, del grupo que tenía, del grupo de tenofovir, el brazo de tenofovir difumarato, no, solamente hubo uno que tenía mutación a la M184B para la mimudina y el otro era un paciente que no tenía ninguna mutación. Y los otros 32 en general no le encontraron ninguna mutación y fue netamente por problemas de adherencia. La foto. Por lo tanto, y un poco lo que hablaba, comentaba al inicio, sabemos que cuando alguien tiene cabotegravir como PrEP, puntualmente uno ve esta curva que el cabotegravir puede tener una vida media tiene una vida media demasiado prolongada. Por lo tanto, esa persona, aparte de lo que decía la doctora López sobre el diagnóstico a través de carga viral, más que el test de antígeno anticuerpo para VIH en usuarios es que además esta persona tiene una mantención de cabotegravir en su organismo que se ha visto que supera los 6 meses. Por lo tanto, uno tiene que estar atento en ese sentido. Tiene que tener muy buena educación en relación a cómo va a usar y que la adherencia para cabotegravir como PrEP debe ser adecuada y debe cumplir el momento de su inyección con el periodo de gracia que tiene la puesta del cabotegravir.
Y administrar PrEP oral solo está indicado después de las 8 semanas de la última inyección de cabotegravir si la persona suspendió la puesta de cabotegravir inyectable. Y el diagnóstico uno debe estar siguiendo a esa persona si no va a usar PrEP con carga viral para diagnóstico por hasta, se sugiere hasta un año, estoy sugiriendo la guía de la OMS, pero por lo menos 6 meses. Por lo tanto, eso significa que, que vamos a empezar a sufrir de qué le vamos a dejar, no vamos a tener alternativa de terapia para como fue cuando empezó el PrEP, que decían, no, esto va a generar resistencia, las personas no van a tener que terapia porque ya no tenemos AZT, ni tampoco tenemos Stocrin, no tenemos Caletra, entonces nos vamos a quedar sin medicamento con estas personas. Bueno, no es tan así. Con los estudios actuales sabemos que la terapia requiere por lo menos 2 fármacos altamente activos y no 3 fármacos activos. Eso por el estudio NADIE y por otros estudios. Por lo tanto, si ustedes tienen un usuario que estaba con terapia oral, con tenofovir, difumarato, tricitabina, o que logró comprar TAF con entricitabina, o que en Calama lograron conseguir que les llegara TAF del laboratorio que les regaló, le auspició más barato para sus pacientes con falla renal, pueden solicitar un genotipo basal, pero ese va a demorar su tiempo, pero ustedes pueden iniciar tranquilamente con tenofovir, con entricitabina, más dolutegravir o bictegravir, coformulado o separado, lo que tengan. ¿Por qué? Porque ambos, tanto dolutegravir como bictegravir, tienen una muy alta barrera genética, muy buena robustez, y lo más probable es que este individuo tenga resistencia a la M184B y no al tenofovir, por lo tanto están usando 2 fármacos altamente activos. ¿Qué pasa si su usuario estaba con cabotegravir porque lo consiguió por uso compasivo? Ya saben que se lo pueden conseguir por uso compasivo. O lo está comprando o en el futuro el ministerio lo incorpora a las guías y ya lo tenemos disponible y lo podemos dar principalmente a las mujeres para que no tengan que tener 100% de adherencia a su terapia oral. Pueden solicitar el genotipo integrasa que va a demorar más o menos un mes, así que pueden tranquilamente comenzar con tenofovir difumarato o TAF con entricitabina, más darunavir covicistat o darunavir ritonavir según lo que tengan, o el coformulado según lo que esté en ese momento disponible para usted. Por lo tanto, tenemos alternativa con tranquilidad para comenzar terapia en estas personas que fallan al PrEP. Ahora, ¿qué pasa con las ITS? Aquí también hay cero conversión porque era BDRL no reactivo y se hizo reactivo, test negativo, test positivo, por lo tanto hay una cero conversión de ETS. Los estudios randomizados, como son randomizados, los individuos le hacen mucha educación, les pasan preservativo y todo, mostraron que el PrEP no generaba aumento de las ETS. Este es, por ejemplo, el IPRES, que mostró que los individuos seguían usando la misma cantidad de condón que los que estaban en PrEP versus los que no estaban en PrEP. El PRO mostró que en realidad no había mayor riesgo de clamidia, sífilis o gonorrea, porque, por lo tanto, al principio todos tranquilos de que en realidad esto no había ningún problema. El hipergay exactamente lo mismo. El problema es que cuando se abrieron los estudios y los estudios se hicieron comunitarios o ya empezaron a aparecer los estudios de la vida real, empezamos a ver la diferencia. Por ejemplo, este hipergay que mostró que en realidad mantenía el mismo número de parejas sexuales, el mismo uso de condón, los mismos cuidados, por lo tanto, el riesgo era súper bajo. ¿Qué pasó con el mundo real? El mundo real mostró algo distinto. O sea, claramente los hombres, por ejemplo, este estudio, hombres que tienen sexo con hombres que estaban en PrEP versus los que no están en PrEP, sí tenían más riesgo de infección por clamidia, infección por gonorrea. Este otro estudio, exactamente lo mismo. Primero mostró que existe, y es un poco lo que mostraba al principio el doctor también Brione, existe esta cascada de disminución de individuos. El 100% de individuos usuarios que van a ir a pedir PrEP van a ir bajando los que realmente inician, los que realmente siguen control y los que realmente al año siguen en control. Y eso también lo ve el ministerio. Más o menos se dice que entre un 30 o 40% de todos los que quieren PrEP continúan realmente el PrEP con buena adherencia. Y eso un poco demostró, pero también esto demostró que había mayor test positivo de seguimiento para gonorrea, clamidia o sífilis.
Este estudio también mostró, y aquí se los resumo más fácil porque me dieron poco tiempo, que hay mayor riesgo de clamidia en cualquier sitio para los usuarios de PrEP los primeros 12 meses desde que iniciaron. Este otro mostró que la clamidia, principalmente anal y uretral, era mayor en usuarios de PrEP versus incluso los usuarios de PEP. Y eso está claro, porque si yo voy por PEP, estoy un mes. No saludo a nadie por si acaso, entonces después uno queda medio traumado. Pero el que está con PrEP queda mucho más tranquilo en ese sentido. Este otro también mostró exactamente lo mismo y ojo que en general la mayoría de los estudios están hechos con NAT, con estudios de ácido nucleico, eh, porque tiene mucha mejor sensibilidad. La mayoría son pacientes o sea, usuarios que son asintomáticos, por lo tanto también hay mucha aportación. Y cuando uno dice, ok, cada NAT sale entre 36 a 75.000 pesos en el sistema privado, el sistema público igual lo pagamos todos. Si uno no paga, el paciente o el usuario no paga en el hospital, pero lo estamos pagando todo de alguna u otra forma. O sea, aquí nada es gratis en este país, ni en el mundo. De todas maneras uno dice, bueno, ¿y dónde testeo? Porque yo debería testear faringio, anal, uretral, que duele, por lo tanto uno dice, ya, orina de primer chorro, que en algunos lados no está validado como tal. Cuando uno dice, ok, de los tres, pregunta a su paciente cuál es la mayor práctica sexual que hace. Ahora, si él le dice todas, elija uno. ¿Y cuál es la más frecuente o cuál es la mejor zona para detectar? Es a nivel perianal. ¿Ok? Así que, uno puede optimizarlo. Yo soy de la idea que el usuario de PrEP, si no tiene síntomas, por lo menos uno al año podría hacerse para no gastar tanto recurso, pero en otras guías salen cada 3 meses. Acá ustedes pueden ver otro estudio, clamidia es mucho más frecuente. Vemos que claramente la clamidia es más frecuente en los que tienen más parejas sexuales y los que tienen más sexo grupal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el riesgo es mucho mayor en ese sentido. Otro estudio de que la mayor detección se genera al año, y esto hay que tener ojo, porque nosotros iniciamos y la OMS dice inicie con uno y vaya haciéndole cada 3 meses. Los estudios demuestran que al año en realidad aumenta la incidencia de ETS, por lo tanto quizás valdría la pena hacer uno y después uno a los 12 meses y nos ahorramos un poco de dinero. Acá ustedes pueden ver que en general está más asociado al que tiene más adherencia al PrEP porque se siente más seguro, pero además el que tiene más parejas sexuales y que usa menos condón. Este otro lo mismo, clamidia anorrectal es el mejor lugar para poder detectar y luego uretra. Lo mismo, micoplasma también se detecta mucho mejor en los exámenes uretrales, o sea, anales o rectales. Pero no solamente los hombres que tienen sexo con hombres, en los estudios en PrEP en mujeres también han visto, porque esto tiene más que nada en relación a la actividad sexual y no al género como tal. Y a pesar de que van a encontrar metaanálisis que van todavía a decir de que no existe un mayor número de enfermedades de transmisión sexual, sí la hay. Ahora también la hay en los que no usan PrEP y que tienen y que son portadores de VIH, y también la hay en los que no usan PrEP y que no son portadores de VIH. En la población general también ha aumentado la CTS, por lo tanto es algo que hay que, y principalmente post pandemia. Así que hay que tener ojo en ese sentido. ¿Por qué se explica? Ya lo habíamos hablado algún tiempo atrás, la compensación de riesgo. La compensación de riesgo es que como esto es un tema más bien sociológico, pero cuando uno dice, como la persona está en PrEP, se siente con menos riesgo, tiene más actividad sexual, por lo tanto tiene más riesgo de adquirir, porque usa menos condón, tiene más riesgo de adquirir una ETS. Todos hacemos compensación de riesgo por una u otra cosa siempre. Por lo tanto, el clásico ejemplo de esto es el auto en la carretera. Un auto, no por desmerecer, pero por ejemplo, una marca decía Lada, pero ya, yo creo que no conocen el Lada mucho de acá. Ya, pero MG, ya, un MG en la carretera desde Santiago a Olmué, 200 kilómetros por hora, no llega. No llego porque el auto murió o yo morí porque choqué. O sea, claramente no voy a poder cruzar la cuesta a 200 kilómetros por hora.
Ferrari, 200 kilómetros por hora de Santiago al Muelle, la probabilidad de morir es más baja que con un MG. Entonces, claramente yo compenso el riesgo. Me compro algo más caro porque voy a andar más rápido. Puede ser que tenga menos riesgo de morir que el MG, pero igual voy a morir porque claramente cruzar la cuesta a 200 kilómetros por hora, aunque lo haga con un Ferrari o un Maserati, me voy a morir de todas maneras. Ese es el concepto sociológico de compensación de riesgo. Y eso está demostrado a través de entre usuarios PrEP y no PrEP, que principalmente los primeros 12 meses van a tener más actividad sexual sin protección y van a tener más parejas sexuales. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos por el PrEP, que también es un poco la idea del PrEP. Esto no lo voy a mostrar mucho más, pero los estudios de Doxy-PEP que han aparecido han mostrado prevalencias cercanas al 30% de ETS. Por lo tanto, se sigue viendo tanto en población usuaria de PrEP como en población portadora de VIH, porcentajes sobre 30% de ITS. En los actuales estudios, porque uno dice, bueno, los otros fueron hace bastante tiempo, los actuales siguen mostrando esto. Por lo tanto, en resumen, si yo tengo a alguien con PrEP y falló, ¿cuál es la resistencia? La adherencia probablemente es el factor más importante de por qué falló. La M184B es la mutación más frecuente, por lo tanto, lo más probable es que tenga resistencia a la entricitabina, a la amibudina. Por lo tanto, si falla con PrEP oral, tengo dolutegravir, bictegravir o formulado separado con tenofovir entricitabina como terapia sin necesidad de usar un genotipo. Puedo pedir un genotipo basal, pero puedo empezar de inmediato, que es la idea, empezar lo antes posible. Y si está con cabotegravir, tengo la opción de usar tenofovir con darunavir, covicistat o con darunavir, ritonavir no busteado para pidiendo o no pidiendo un genotipo basal. En relación a la ETS, los estudios de Villarreal han mostrado que sí han aumentado la ETS en PrEP. Este aumento se ha visto en no usuarios de PrEP también, no portadores de VIH y también en portadores de VIH. A nivel mundial nos estamos llenando de ETS. Por lo tanto, post pandemia, no voy a hacer un comentario que el COVID algo nos tiene que haber dejado más, aparte de medios locos, algo más nos dejó. Y la clamidia es el agente más frecuente detectado y si uno quiere optimizar el lugar, lo mejor es tomar a nivel rectal porque es lo que más la mayoría de los estudios han mostrado, no solamente en hombres que tienen sexo con hombres que tienen más actividad sexual anal receptivo, sino que en general en la población de hombres que tienen sexo con hombre en general. Por lo tanto, finalmente, ¿mejoramos la adherencia? Obvio, hay que mejorar la adherencia al PrEP. Y eso es lo más importante. La terapia antirretroviral también, pero en el PrEP, mejorar la adherencia. Adherencia, adherencia, adherencia sobre el 90%. Y dejamos Doxipep, la doctora Bartel nos va a decir si vale la pena. Muchas gracias.